esto va. ¿Ya puedo hablar? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí reunidos para hacer una exposición no de un estudio, sino de una línea de estudio que hemos tenido, un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes y de la Sociedad Española de Periodoncia, que trata de la relación que puede existir entre la diabetes y los trastornos que se dan en el periodonto. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es una exposición que va a iniciar el profesor David Herrera, que es profesor de periodontología de la Universidad Complutense de Madrid y es el actual presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y es un experto en este tema, ¿no? Y entonces, pues él va a iniciar y luego lo que haremos será que cuando tengamos que aclarar alguna cuestión que haga referencia a la diabetes, pues me va a pasar él los trastos para que entonces yo, que me dedico un poco a la diabetes, pues sea el que diga lo que me parece sobre este tema, ¿no? En esto va a consistir un poco la exposición. De manera que el profesor David Herrera, pues cuando quiera, pues puede empezar. Antes de empezar voy a apagar el teléfono, porque siempre que voy a hablar en público recuerdo que en una iglesia de Marbella había un letrero en la puerta que decía: apaga el teléfono porque Dios no te va a llamar durante la misa. Apagado. Bueno, muchísimas gracias, profesor Herrera Pombo. Y bueno, yo lo primero que quiero decir es que es un privilegio estar aquí en la sede de la Sociedad Española de Diabetes para que podamos realizar esta presentación que corresponde a un trabajo conjunto de la Sociedad Española de Diabetes con la Sociedad Española de Periodoncia y apoyados por la Federación de Diabéticos Españoles y por la empresa Sanstar. Estamos haciendo una campaña de divulgación por toda España, incluido hoy Madrid. Madrid, además, estamos retransmitiendo en streaming y lo que vamos a intentar explicar efectivamente es un poco qué son las enfermedades periodontales, recordaremos también cosas sobre la diabetes, veremos cómo interaccionan y finalmente, lo más importante, lo que nos ha traído hoy aquí, qué implicaciones tiene esto. Este es un poco el objetivo de esta presentación. Así es que vamos a hablar, por tanto, de diabetes y de enfermedades periodontales. Y como anunciaba el profesor Herrera Pombo, hablamos un poquito para empezar, para situarnos, de las enfermedades, de estas dos patologías crónicas que son entre las patologías más importantes que hay en el ser humano. Empezamos por las enfermedades periodontales y yo os quiero explicar muy brevemente qué es el periodonto, que son los tejidos que rodean y que sostienen a los dientes y que incluye la encía, que es lo que vemos externamente, pero debajo de la encía tenemos una serie de estructuras que sostienen al diente dentro de los huesos maxilares. El ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento que recubre la raíz del diente. Estas estructuras son las que sostienen a los dientes dentro de los alveolos y los mantienen unidos a los maxilares. Como digo, lo que nosotros vemos externamente es la encía, esa es la parte superficial y visible del periodonto. Pero debajo hay otra serie de tejidos que son los que realmente sostienen a los dientes. Las enfermedades que afectan a estos tejidos se llaman enfermedades periodontales. Y dentro de las enfermedades periodontales tenemos dos grandes grupos. El primero se denomina gingivitis. En la gingivitis lo que hay es una inflamación superficial de las encías, es decir, de los distintos tejidos que tiene el periodonto, solo afecta al que vemos, a las encías. Hay otra enfermedad mucho más destructiva que es la periodontitis. Esta se ha llamado vulgarmente piorrea, pero piorrea es un nombre incorrecto. Se llama periodontitis. Es una infección más grave de las encías que además de inflamar la encía, como en la gingivitis, tenemos también destrucción del resto de los tejidos que sujetan a los dientes, del hueso, del ligamento periodontal y del cemento alveolar. En esencia lo que ocurre es que tenemos una encía sana. Si se acumulan bacterias de esa famosa placa dental, que en realidad se llama biofilm, la encía se inflama y esto ocurre prácticamente o puede ocurrir en todas las personas. Esto se llama gingivitis y si la gingivitis se mantiene en el tiempo, si no se trata, si no se cura, si no se resuelve y se dan otra serie de factores como que la persona sea susceptible, podemos pasar a periodontitis. Desde la gingivitis siempre podemos volver a salud.
Eliminamos las bacterias, la encía se desinflama y el problema se resuelve. Una vez que pasamos a periodontitis, ya no volveremos a una salud perfecta porque los tejidos se están destruyendo, se han destruido, y lo que se ha destruido de manera general no lo vamos a poder recuperar. Sí somos capaces de detener la enfermedad, sí somos capaces de curarla en el sentido de detenerla, pero no en el sentido de volver a recuperar los tejidos como estaban al principio. Así que aquí tenéis una encía sana, la encía sana, es rosada, está bien pegada a los dientes, no sangra. En cambio, cuando tenemos gingivitis, la encía ya parece enrojecida, inflamada, y esto, si lo tocamos, puede sangrar. Y finalmente, si tenemos periodontitis, lo que ya hay es pérdida de todos estos tejidos, además de la inflamación, y los dientes se pueden empezar a desplazar e incluso a mover dependiendo de los grados de avance que tengamos. El hueso, los tejidos que sostienen los dientes, se van destruyendo según avanza la enfermedad. Y obviamente, cuando se pierde mucho hueso, entonces los dientes se pueden empezar a desplazar, mover e incluso se pueden perder. ¿Qué frecuencia tienen esas enfermedades? Pues esto es la encuesta de salud oral de España en el año 2005, muy parecida a la que se ha hecho en 2012, y en esencia, para ponerlo en cifras muy redondas, os diré que el 85, entre el 85 y el 90% de las personas mayores de 35 años tienen algún tipo de enfermedad periodontal, ya sea gingivitis o periodontitis. Y entre el 25 y el 40% de los adultos en España, mayores de 35 años, tienen periodontitis. Es decir, estamos hablando de enfermedades que son muy frecuentes, especialmente la gingivitis, muy frecuentes. Hemos dicho que para que haya periodontitis, para que se pase de gingivitis a periodontitis, no todo el mundo va a tener esa progresión. Depende de una serie de factores de riesgo. Entre ellos es muy importante el tabaco, el estrés, ciertos cambios hormonales, antecedentes familiares y uno muy importante, la diabetes. Es uno de los factores de riesgo más importantes para pasar de gingivitis a periodontitis. Siempre analizamos un poco qué consecuencias puede tener esta enfermedad, lo que llamamos en medicina morbilidad. Obviamente a nivel de la boca lo que podemos ver es sangrado, algunas personas se pueden quejar de mal aliento, retracción de las encías, puede haber movilidad en los dientes, puede haber dolor, aunque lamentablemente es poco frecuente. Digo lamentablemente porque si doliera antes o más tempranamente, nos quejaríamos antes y acudiríamos antes a tratarlo. Pero como no duele, muchas veces el resto de los problemas nos consideramos como que no son importantes, bueno, sangran las encías y no tomamos ninguna medida de acción. Por tanto, a nivel local, si progresa la enfermedad, ya lo hemos dicho antes, podemos perder dientes. Eso afecta a la estética, afecta a la función, como a la masticación. Tiene repercusiones en nuestras relaciones sociales, tiene repercusiones en nuestra calidad de vida. Pero hoy en día sabemos que no solo afecta a la boca, que las enfermedades periodontales también tienen una repercusión a nivel del resto del cuerpo. Son infecciones, las causan bacterias que están debajo de la encía y esas bacterias pueden hacer daño también al resto del organismo. Y entre ese daño, por ejemplo, hemos visto que hay un riesgo aumentado de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, en mujeres embarazadas hay mayor riesgo de tener parto prematuro. Y por ejemplo, y eso es lo que hoy nos reúne en esta sala, es aumenta el riesgo de que se descompense la glucemia en personas con diabetes, aumenta el riesgo de que suba la glucemia en cualquier persona, aumenta el riesgo de sufrir diabetes. ¿Cómo las tratamos? Voy a hacer un muy breve repaso. Hay una secuencia de cosas, pero lo que más nos interesa esta tarde es, primero, higiene. Es fundamental la higiene, tanto para prevenirla como para mantener la enfermedad detenida una vez que ha sido tratada. Segundo, la profilaxis del profesional, que mucha gente llama limpieza de boca. El conseguir eliminar los depósitos que se forman por encima de la encía y 2 o 3 milímetros por debajo es fundamental también para mantener las encías sanas una vez que se ha tratado. El tratamiento más importante de la periodontitis es el raspado y alisado radicular. Mucha gente lo llama curetaje, aunque ese es un nombre incorrecto. Y consiste en limpiar las bacterias que se han metido debajo de la encía y en muchos casos este tratamiento es capaz de detener la enfermedad. En muchos casos. Es verdad que en casos más avanzados necesitamos hacer cirugías, pero la mayoría de los casos se pueden tratar
simplemente con raspado y alisado radicular. A veces combinamos este tratamiento con colutorios o con antisépticos específicos que ayudan a que la respuesta sea mejor. Y como he dicho, en algunos casos, no muy frecuentemente, en este caso solo alrededor del 5% de las periodontitis necesitan pequeñas cirugías que nos permiten mantener sanas, eliminar el daño que se ha hecho. Y finalmente ponemos al paciente en un sistema de mantenimiento, de control periódico, normalmente cada 6 meses, para que la enfermedad se mantenga detenida. Y esto es lo que tenía que comentar yo respecto a las enfermedades periodontales, pero estoy seguro que el doctor Herrera Pombo nos querrá comentar algo sobre la diabetes. ¿Cómo definiríamos la diabetes? Pues la diabetes en realidad es un grupo de trastornos metabólicos que afecta al metabolismo de las proteínas, de las grasas y los hidratos de carbono. ¿Sabes lo que pasa? Que es que en realidad el marcador inequívoco de que una persona tiene diabetes es que la glucosa está elevada. Si la glucosa no está elevada, pues no hay diabetes. ¿Y cómo está de elevada? Pues está diciendo que las personas que tienen la glucosa mayor o igual de 126 miligramos decilitro tienen diabetes. Y se dice que las personas que tienen más de 100 hasta 125, yo le llamaría prediabetes, aunque eso se podría llamar intolerancia a la glucosa, glucemia ayuna alterada. Tengo que decir en este sentido que la OMS, curiosamente, ha diferido un poco en estos últimos años, sobre todo del límite inferior. El límite inferior es muy aceptado por los organismos internacionales, la International Diabetes Federation, la americana, la europea, la Sociedad Española de Diabetes. Pero la OMS propone que la normalidad fuera hasta 110 miligramos. Y eso lo han aceptado muchos otros países, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es lo más importante, que es una alteración que específicamente uno tiene una representación en el metabolismo hidrocarbonado. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, en definitiva se produce porque la glucosa no está lo suficientemente utilizada, es decir, que está infrautilizada, ¿no? Y eso comporta que hay un aumento de la glucosa sanguínea. Hay una diabetes que se llama tipo 1, que es la diabetes generalmente de las personas jóvenes. Bueno, meto en ese paquete que hay muchísima diabetes en los niños. Yo mismo, en la época en que sí veía niños, he visto muchísimas. Y en este momento no se sabe por qué. Hay un aumento de la incidencia de diabetes tipo 1 en la Europa del Este. Es una de las poblaciones que más están teniendo diabetes tipo 1. Es probable que un desorden en la alimentación, un mayor índice de obesidad en ese grupo, haya hecho que se desencadene previamente con más rapidez la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 en general se produce porque hay un trastorno que en el sistema inmunitario hay una serie de anticuerpos, llamémosle así, que destruyen las células del páncreas que producen la insulina. Y por lo tanto el estigma de por ahora de este trastorno es que necesitan de todas insulina para su tratamiento. Luego hay una diabetes tipo 2 que es la más frecuente, es la diabetes sobre el papel que empieza en la edad adulta y que afecta como a un 90% de la población. Yo diría que hay un 90%, con algunas variaciones y tal, de diabetes tipo 2 y un 8, un 10% dependiendo de una diabetes tipo 1. ¿Qué le pasa a los diabéticos tipo 2? Hombre, los diabéticos tipo 2, la diabetes tipo 2 es una enfermedad genética. ¿Están los genes identificados? No. No lo puedo ni decir porque hay un autor norteamericano muy gracioso que habla muy bien español que siempre me dice: nunca digas que hay 40 genes descubiertos porque cuando salgas a la puerta te dirán hay 41. Porque dice que esto es una cosa que está en progresión constante y ahora mismo no me acuerdo cuántos están, pero andarán por ahí. O tipajes que digan aquí debe haber un trastorno de la diabetes tipo 2. Pero hay una cosa que está clara: la diabetes tipo 2 corre en familia. El abuelo, el padre, el hijo, el hermano, todos van padeciendo con un tipo de transmisión dependiendo cuál es el grado de parentesco con el primo, con el primero que ha desarrollado la diabetes. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues que se asocia con obesidad, con elementos de hipertensión, aterosclerosis, etcétera, etcétera, y hay un factor primero que es que los tejidos diana, el tejido muscular, el tejido adiposo, el tejido hepático, son resistentes a la acción de la insulina.
¿Y qué hace el páncreas? Cada vez producir más insulina. Cada vez producir más insulina. ¿Y qué hacen los tejidos? Cada vez resistente más a la insulina. Y tú puedes medir la insulina de estas personas en la sangre, está altísima. Cualquiera que la lea dirá, pero bueno, este señor no será diabético con esta insulina. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento que el páncreas se agota y entonces ya deja de ser diabetes tipo 2. Vamos, entre comillas, sigue siendo diabetes tipo 2, pero no olvidemos que no me acuerdo ahora mismo el porcentaje, pero un 80% de los diabéticos tipo 2 que tenemos están con insulina. ¿Por qué? Por A, por B, por C, por lo que sea, ¿no? Hay una diabetes del embarazo, que se llama diabetes gestacional. Y entonces esa es bastante frecuente. Bastante frecuente en el día de hoy que los ginecólogos chequean mucho ese tema. Y por otra parte hay que decir que la diabetes gestacional está en la historia previa de muchas señoras que hacen diabetes tipo 2 mucho más adelante de sus gestaciones. Es un antecedente que siempre uno pregunta, ¿usted ha tenido azúcar durante los embarazos? Pues sí, en todos ellos, ¿no? E incluso en esos casos es preciso que para que el feto progrese, que se trate la señora con insulina. Eso ya lo saben pues los que tratan diabéticos y yo incluso creo que también lo saben ya los ginecólogos, o sea que eso es un tema que ya está a la orden del día. ¿Hay otras formas específicas de diabetes? Pues hombre, sí, pero hay una diabetes que son absolutamente una alteración de un gen concreto, que hay hasta 12 versiones de esa diabetes que se llaman monogénicas y que por cierto son muy leves. Curiosamente son muy leves. Y luego hay pues, diabetes debido a fármacos, los esteroides, los diuréticos, tal. Hay un grupo ya de diabetes, la diabetes de la pancreatitis, del hipertiroidismo, de la enfermedad de Cushing. Hay otros tipos de diabetes, pero para que quede un concepto claro, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, ¿no? Y luego todo eso que he dicho, la diabetes genética, etcétera, ¿no? Luego aquí, no olvidar que la diabetes puede producir complicaciones significativas, ¿no? Puede producir lesiones en la retina, retinopatía, lesiones en el riñón, nefropatía, puede producir lesiones cardiovasculares, cardíacas y vasculares en las extremidades inferiores o cerebrales y también en el sistema nervioso. No solamente en el sistema nervioso que se llama somático, voluntario, es decir, el de las piernas, el de los brazos, el que tú mueves, no, sino también en el sistema que se llama nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso que está en órganos internos, por eso los diabéticos pueden tener alteración arriba, que se le va la vista, tienen, sobre todo los diabéticos tipo 2, tienen afectados los motores del oculares o común, el tercero, el cuarto, sobre todo el cuarto, y tuercen la vista, o luego pueden tener disfagia porque tienen alteraciones en las fibras autonómicas del esófago, o tienen lo que se llama un estómago que no vacía, ¿no? Tienen un vaciamiento gástrico disminuido. Hay una enteropatía diabética que se llama la diarrea de los diabéticos, que suele ser una diarrea nocturna por crisis, que aparece y luego desaparece. Hay una alteración vesical que se llama la vejiga diabética, ¿no? Que se llena y tarda mucho en vaciarse, y también está alterado el esquema sexual, es decir, la disfunción eréctil. Uno tiene siempre que tener mucho cuidado en cómo hacer el diagnóstico para diferenciar los tipos distintos de disfunción eréctil, porque no todo el diabético que tiene disfunción eréctil se debe a la diabetes, hay otras muchísimas causas que pueden condicionarlo, por eso siempre eso requiere un estudio importante. Ahí está todo esto que acabo de decir, la neuropatía periférica, que es la que afecta a los nervios de las extremidades inferiores, y que ahí sí que se puede formar un gran pool de trastornos. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes tienen además anomalías en los pies, con lo cual pisan mal. Es decir, pueden tener alus valgus, juanetes, una mala implantación en eso, y pueden tener trastornos microvasculares de los pequeños vasos y de las arterias que van a las extremidades inferiores. Todo eso forma un articulado que se ha llamado pie diabético y que, bueno, ahí he puesto amputaciones. Gracias a Dios las amputaciones las hemos reducido un 80% desde hace 30 años hasta el día de hoy, ¿no? O sea, eso ha mejorado. Y en otro orden de cosas hay que decir también que asociado a la diabetes hay otros trastornos, como son la aterosclerosis, la hipertensión arterial, fenómenos vasculares que pueden estar relacionados
con la aterosclerosis, y es muy frecuente que haya alteraciones del metabolismo intermediario de los lípidos, es decir, es frecuente que haya hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, alteraciones en las fracciones del colesterol. Es decir, esto es un dato que se asocia muchísimo, la dislipemia, obesidad, etcétera, muchísimo con el desarrollo de la diabetes. Algunos investigadores consideran a las enfermedades periodontales como otra complicación de la diabetes. Sí, hubo un autor que estudió mucho este tema y así publicó el tema periodontitis, la sexta complicación de la diabetes, porque lo encontró en personas jóvenes, él estudió gente joven, y luego cuando se fue a Estados Unidos y siguió estudiando allí en los indios Pima primero y luego en otra población, encontró también la asociación entre periodontitis y diabetes, y por eso él lo hacía su trabajo, periodontitis, la sexta complicación de la diabetes. Esto lo dijo este señor en 1993, que fue el primero que levantó la mano diciendo, a ver qué hacéis, ¿no? En el momento actual hay 388 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Estos son los datos del año 2013 que ha publicado la International Diabetes Federation en noviembre del 2014. De esos 383 millones, la mitad están sin diagnosticar. 592 millones presuponen o prevén para el año 2035. La International Diabetes Federation, que agrupa a todas las sociedades mundiales, tiene un esquema de trabajo que es impresionante. Ahora la preside un inglés. Y entonces tienen prácticamente todos los países del mundo, los tienen atendidos por grupos de ellos, que son expertos en estadísticas, en intervención, etcétera, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen siempre es, cuando hacen este atlas, que este año no lo han querido dar en papel, sino que lo han metido en internet, que es este, el doctor David Herrera ha sido vivo, me lo ha puesto ahí, porque efectivamente este año no lo han publicado en papel, me han hecho polvo, porque se le lleva uno ahí los ojos las 156 páginas que tiene. Bueno, pero está muy bien hecho, ¿no? Y este esquema que tú has puesto ahí es en el que ellos dicen cómo se va a desarrollar el aumento de la diabetes en los distintos países del mundo, con un gran incremento pues, en los países del Pacífico Occidental, en Centroamérica, en Sudamérica, en África. Hay tanto las poblaciones que ellos dicen. ¿Y por qué será este aumento de la diabetes? Pues yo creo que el aumento de la diabetes se debe, uno, a que ha aumentado la esperanza de vida. No olvidemos la cantidad de población senil que tiene diabetes y no tan fácil de controlar. Segundo, porque ha aumentado la inactividad física. Tercero, porque hay desorden nutricional y hay mucha cantidad de diabetes iniciándose en los países emergentes que están teniendo acceso a toda clase de comida y el predominio de la obesidad, factor significativo asociado a la diabetes tipo 2, pues está haciendo su papel. En España, ¿cómo están las cosas? Mira, este estudio salió en el 2012 y es el mejor, yo creo que es el mejor estudio europeo que se ha hecho sobre este tema, creo. Lo conozco casi todo y me parece, no porque lo haya patrocinado la Sociedad Española de Diabetes, sino porque me parece que es el mejor. Entonces, 13,8% de la población española, 5,3 millones de personas, mayor de 18 años, sufren diabetes tipo 2. A ver, aquí hemos puesto sufren diabetes tipo 2, pero hay un 6% de la población de diabetes de ese grupo que no está diagnosticada, punto primero. En el grupo que está diagnosticado hay diabetes tipo 1 y hay aproximadamente un 4 o 5%. Curiosamente, los que redactaron el trabajo, eso no lo ponen, porque no lo ponen ahí, pero yo sí lo he mirado aquí y entonces sí veo que hay, ¿cómo no? Ahí si se ve el esquema de edad, pone de 18 a 30 años, no sé cuántos, de 30 a 35, claro, esa gente con 18 años no tiene diabetes tipo 2. Entonces, ese es el tema que hay. Y luego hay otro dato de este estudio que me parece impresionante. Y es que hay un 13,8% de población española con diabetes, sí. Pero hay casi otro 30% que tiene prediabetes. Tiene la glucosa en ayunas más de 110, o de 100, que ellos han cogido 100, o la tienen por encima o tienen una curva de glucemia
de diabetes, es decir, de intolerancia a la glucosa. Y eso ocupa un 12,8%. Lo sumas con esto y esto quiere decir que hay un 30% de la población española que tiene algo relacionado con la glucosa. Mantener el peso corporal ideal, hacer una vida activa. La diabetes tipo 2 se puede prevenir, sí, se puede prevenir, o por lo menos se puede diferir su presentación. Hay varios estudios de eso, los llamados estudios de Planck, del que se ha hecho 2 experiencias en España, de Plan K, que se ha hecho en Cataluña, y de Plan Z, que se ha dirigido desde el Hospital de la Paz de Madrid. Y en los 2 los resultados son muy buenos, muy buenos. Muy caros, se ha hecho en la asistencia primaria, todo ello se ha hecho en la asistencia primaria, está muy bien hecho, el de Costa de Cataluña me encanta, está perfectamente hecho, pero eso requiere dinero, muchísimo dinero, grupos de 5, tutorías, etcétera, etcétera, alimentación y luego persistencia en la evolución, ¿no? Ellos ya tienen una evolución de 5 a 8 años y el resultado está siendo bueno. Bueno, esto que se pone aquí, es verdad que perder un poquito de peso, eso lo dice todo, la OMS también lo dice, además de decir lo de la carne roja, también dice esto, que el que pierde, que el que pierde una pequeña cantidad de peso, del 8 al 10%, se nota inmediatamente, y eso lo he notado yo, lo he observado 40 veces en mi vida, es verdad, es decir, es así, y además es un punto de partida que estimula muchísimo a las personas. Hoy has perdido, pesaba 70, pues resulta que en 3 meses pesa 7 kilos menos, 63. Entonces, o aunque sea el 7% que he puesto ahí. Y luego también hay otra cosa, la gente son muy propicia a decir, oiga, yo me ando 15 kilómetros todos los días. Y eso no lo dice, el ejercicio científico no dice eso. Dice que un moderado ejercicio de 20 a 30 minutos diarios, haciéndolo todos los días, no dejar 2 días sin hacer ejercicio, que lo más bueno, lo más bonito y lo más barato es andar, que hay muchísima gente que se apunta en el sitio más caro, yo que ejerzo en Madrid, de Madrid, y viene y le dice, ¿ha ido usted al gimnasio? Pues no, lo he pagado porque llevo sin ir 3 meses, que encima se necesita. Bueno, entonces, todos ellos van a necesitar, en general, algún tipo de medicamento, la insulina es la de los diabéticos tipo 1, consejos dietéticos y actividad física, sí. Y luego, es muy importante la educación adecuada. Es decir, meter en el material, en la educoteca, como ha hecho también la Sociedad Española de Diabetes, que no se olviden de decir los consejos importantes que se refieren a la salud bucal, porque de la salud bucal se olvidó todo el mundo. Me parece que la OMS no se acordó, no sé si fue en el 2008 o una cosa así, cuando hizo la primera advertencia y porque le calentaron ya la cabeza diciéndole, oiga, que aquí, cuando se ponen los criterios de salud, se habla de la salud de tal, de la salud de la secuela, y nadie habla de la boca. Y era verdad eso, ¿no? De modo que eso es importante. Es decir, en todo ese plantel de cosas que se le da a los diabéticos se ha incluido, naturalmente, y ya lo tiene hecha también la International Diabetes Federation, en lo que se refiere a la boca. Bueno, esto lo he dicho ya todo. Bueno, pues vamos a ver cómo interaccionan, ¿no? Ahí va. Porque hemos presentado las 2 patologías, las enfermedades periodontales, la diabetes, y estábamos avanzando que interaccionan y vamos a ver un poco cómo interaccionan. Y he puesto aquí esta flechita para ver en qué sentido vemos las interacciones. Por una parte, veamos cómo afecta o cómo puede afectar la diabetes a la periodontitis. Y nos hacemos 2 preguntas que vamos a tratar de responder inmediatamente. Primero, si la diabetes es un factor de riesgo para sufrir periodontitis, y segundo, si tener diabetes dificulta el tratamiento de la periodontitis. La primera respuesta ya la hemos respondido antes. Las enfermedades periodontales son más frecuentes y progresan más rápido en personas con diabetes. Y el riesgo es de aproximadamente 3 veces más. Por tener diabetes, uno, especialmente si está mal controlada, tiene 3 veces más riesgo de sufrir periodontitis. Bueno, esto es una mala noticia. La buena noticia es que de manera general la respuesta al tratamiento es similar. Es decir, que cuando tratamos a un paciente con diabetes su periodontitis, la respuesta clínica suele ser parecida y somos a un paciente que no tiene diabetes y solemos ser capaces de controlar la enfermedad. Y esto es una buena noticia y luego veremos por qué es mejor todavía. Las
la diabetes afecta no solo a la salud periodontal, que es lo que estamos hablando hoy, sino también puede afectar a otros aspectos, aunque de manera mucho menos frecuente. Infecciones oportunistas, boca seca, agrandamiento de glándulas salivales, alteraciones del gusto, pero esto es mucho menos frecuente que la interacción con las encías a la que estamos dedicando la sesión de esta tarde. Bien, eso era cómo afecta la diabetes a la periodontitis. Y el elemento principal es que la diabetes es un factor de riesgo para sufrir periodontitis. ¿Cómo afecta la periodontitis o cómo puede afectar la periodontitis en la diabetes? Pues de nuevo nos planteamos una serie de preguntas y vamos a verlas una por una. ¿Puede la periodontitis conducir a un peor control de la glucemia? La respuesta es que sí. Las enfermedades periodontales se asocian a un peor control de la glucemia en las personas con diabetes, pero también en personas sin diabetes. Y se está viendo que tener periodontitis puede suponer un riesgo de sufrir diabetes. No solo de que se descompense más fácilmente la glucemia, sino de sufrir la diabetes. Y ya hemos visto también que la diabetes es más frecuente en personas con enfermedades periodontales. La segunda pregunta que nos hacíamos, y que ya ha adelantado el profesor Herrera Pombo, es que no solo aumenta el riesgo de que haya descompensación, sino que el que haya esa descompensación aumenta el riesgo de sufrir todas las complicaciones que se han enumerado. Por ejemplo, las personas con periodontitis y diabetes tienen 2 veces mayor riesgo de sufrir microalbuminuria que si no tienen periodontitis. Esto todo dentro de los pacientes con diabetes. El riesgo de enfermedad renal terminal, 5 veces mayor en personas con periodontitis respecto a aquellas que no tienen periodontitis dentro de la diabetes. Y la mortalidad cardiorrenal es 3 veces mayor. Es razonable, quiero decir, si es más difícil controlar la glucemia, hay mucho mayor riesgo de complicaciones. Y eso es lo que ocasiona la periodontitis en las personas con diabetes. Y vamos combinando las buenas con las malas noticias. El tratamiento periodontal, es decir, si tenemos periodontitis, tengo más riesgo de que la glucemia esté mal controlada, más riesgo de tener complicaciones, pero si trato, puedo mejorar la glucemia. De tal manera que todo lo que acabamos de decir lo podemos revertir. Y se ha demostrado que el tratamiento periodontal es capaz de mejorar el control de la glucemia en personas con diabetes. De hecho, el control en cifras es el 0,4%, que representa más o menos lo que llega a hacer una segunda medicación, lo cual es un efecto bastante razonable. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la diabetes causa esos efectos sobre la periodontitis? ¿Por qué la periodontitis causa esos efectos sobre la diabetes? Esto desde el punto de vista molecular es bastante complicado de explicar, pero desde el punto de vista general es bastante sencillo. En la periodontitis lo que tenemos son millones de bacterias de un tipo que se llaman gram negativos, principalmente debajo de las encías. Millones de bacterias que están produciendo muchos factores de virulencia, muchos factores de agresión sobre los tejidos de las encías. Y generan una inflamación. Este tejido que está al lado, como esto está lleno de bacterias, está inflamado y producen lo que llamamos mediadores de la inflamación. Bien, todo esto está aquí y está generando destrucción periodontal. Bien, las encías están inflamadas, tienen heridas. Y lo que hay aquí son millones de bacterias y aquí encía inflamada con heridas. ¿Qué hacen las bacterias? Pues pasan al resto del organismo y generan estas bacterias, sus productos o los factores mediadores de inflamación, que todos pasan al resto del organismo, generan problemas parecidos en el resto de los organismos. Entre otras cosas, un estado de inflamación sistémica en el que se producen una serie de efectos nocivos para el organismo muy parecidos a los que genera la diabetes. Y ambos, por tanto, empiezan a realimentarse de tal manera que esto ocurre más fácilmente y la diabetes se descompensa. Este proceso, como hemos dicho antes, no solo afecta a la diabetes y aumenta la resistencia a la insulina, como cualquier otra infección, sino que puede hacer que afectar a otras partes del cuerpo, a los pulmones, en realidad a cualquier parte del cuerpo, si las bacterias son capaces de colonizarlo, y muy importante también las enfermedades cardiovasculares. Pero la parte importante de la sesión de hoy no era explicaros o recordar para algunos de vosotros las enfermedades periodontales, la diabetes, o cómo interaccionan de manera bidireccional. La parte importante que el grupo de trabajo nos hemos propuesto es tratar de ver qué tenemos que hacer. Claro, porque esto está muy bien, ahora sabemos que ambas enfermedades están íntimamente relacionadas, que tienen unas consecuencias muy nocivas,
pero tenemos que pasar a la acción, a las implicaciones. Y en esas implicaciones ya, bueno, el profesor Herrera Pombo lo conoce, pues empieza desde 2009, ya empiezan a decirnos que tenemos que hacer cosas. Efectivamente, porque no había habido una implicación universal sobre el tema y la federación vuestra se llama FID, ¿no? Federación Internacional de FID. FP. Pero cuando firmaron esto se llamaba FID. No, pero eso es la de diabetes. No, es que FID le dio los papeles para que International Diabetes Federation hicieran esto, porque los que tenían experiencia en hacer libritos, el pie en la diabetes, el corazón del diabético, los ojos del diabético, eran estos. Entonces, en un sitio exótico, que no me acuerdo si fue en Dubái, se reunió la federación vuestra con una representación de la gente de la IDF, que entonces me parece que el presidente era Leo Kroll, uno de la George Clinic. Y entonces quedaron en que, oye, mira, me vais a hacer un favor, escribirme bien Oral Health, que luego a ti no te gustó mucho, for people with diabetes, ¿no? Y entonces ellos hicieron este protocolo, que yo creo que bueno, que no, ni siquiera merece la pena que lo enseñemos porque habla de una serie de cuestiones, de cuidados diarios, de revisiones periódicas, de qué síntomas, de qué recomendar, que cómo debe incluirse en la educación de todos los diabéticos, que no se olviden del oral health, y realmente esto luego nosotros lo hemos hecho mejor. Un poquito mejor. Que lo hemos hecho mejor. No, porque ellos lo hicieron como yo creo que tuvo su éxito porque fue el reconocimiento de la primera entidad internacional dedicado a eso, ¿no? Y luego, pues nosotros luego hemos hecho un decálogo que os lo vamos a enseñar al final, que reúne todo lo que ellos han dicho, más adaptado a nuestro medio, ¿no? Bueno, yo creo que el documento de la Federación de Diabetes estaba bien como primer paso, no era muy concreto. Sí. Nosotros luego, cuando empezamos a trabajar como grupo de trabajo, hicimos unas publicaciones en Avances en Diabetología, que están disponibles si las queréis, son un poco técnicas explicando todo esto que hemos hablado y también haciendo unas recomendaciones, en este caso un poquito más generales, pero la llegada o la realización de este workshop, de esta reunión de expertos, esta es la Federación Europea que refería antes el profesor Herrera Pombo y esta es la Academia Americana de Periodoncia, conjuntamente hicieron una reunión, evaluaron toda la literatura científica, propusieron una serie de recomendaciones bien concretas y bien claras y conjuntamente con las que teníamos nosotros de nuestro grupo de trabajo, juntando todo esto, es como hemos llegado a este decálogo, que son estas implicaciones y que los dos pensamos que va a ser lo más importante de esta tarde para todos nosotros. Evaluar la salud de sus encías. Si su médico le ha dicho que tiene diabetes, es recomendable que su dentista o su periodoncista evalúe la salud de sus encías. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, esto es una recomendación para el médico que ha hecho el diagnóstico. Tienes que revisar la salud de tus encías. En el caso de que se diagnostique gingivitis o periodontitis, como hemos visto antes, hay que pasar a la acción, hay que realizar un enfoque terapéutico y preventivo adecuado que incluya esa profilaxis profesional que hemos llamado, o limpieza profesional, que es el tratamiento de la gingivitis, o el raspado y alisado radicular, mal llamado curetaje, que es el tratamiento de la periodontitis. Sí, pero estos son los tratamientos. Una vez que se realiza el tratamiento adecuado y para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer, es necesario higiene bucodental adecuada al menos 2 minutos, al menos 2 veces al día, y visitas periódicas de revisión y mantenimiento en la clínica dental al menos 2 veces al año. En uno de los últimos años, de los últimos datos que publicó en el 2012 el Ministerio de Salud sobre estadística de diferentes causas, me llamó la atención que ponía que el 54% de la población española no había ido al dentista en el año 2012, que es cuando habían recogido esos datos. En un año había un 54% que no había ido nunca al dentista, ¿no? Pero eso, claro, trasladado a la diabetes es un problema pavoroso. Por tanto, fundamental, como hemos dicho, el tratamiento y luego mantener la salud mediante higiene, no es nada demasiado complicado, y mediante revisiones periódicas.
En realidad, ¿cuáles serían las consecuencias de no hacer estas recomendaciones? ¿Qué ocurriría si yo no visito al dentista o al periodoncista, no me diagnostican mi gingivitis o mi periodontitis, no realizo las medidas de higiene o los tratamientos adecuados? Pues puede ocurrir que los dientes se pierdan. Y como hemos dicho, la pérdida de los dientes tiene una serie de consecuencias más allá de la propia pérdida de los dientes que implican a la propia boca, factores estéticos, sociales, pero también implican repercusiones sistémicas importantes como los problemas de la alimentación que al final van a condicionar un peor control de la diabetes u otros problemas. Las evaluaciones profesionales periódicas de la salud bucodental son necesarias como parte de los cuidados del diabético, dado que las enfermedades de las encías pueden progresar sin dolor, ¿de verdad?, y sin síntomas evidentes, especialmente en el caso de los fumadores o el tabaco. El dentista detectará los primeros signos de la enfermedad de las encías. Claro. Comentábamos antes que yo me quejaba de que estas enfermedades no dolieran, porque si dolieran requeriríamos atención antes, se diagnosticarían más precozmente y se manejarían mejor. Bueno, pues la mayoría de las veces no duelen, pero es que además en los fumadores no sangran, con lo cual no hay dolor, no sangran, el fumador está convencido de que sus encías están en estado de revista y lo que tiene es una infección, como hemos visto en la imagen antes, tremenda. Por lo tanto, si es importante realizar visitas periódicas para poder posibilitar el diagnóstico precoz, los fumadores todavía eso es más relevante porque la enfermedad puede permanecer oculta. Okay. Bueno, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, en SEPA, un test de salud gingival que de una manera muy aproximada, pero permite, respondiendo a las preguntas, valorar si uno tiene mucho riesgo de estar sufriendo periodontitis o no. Son preguntas, esto está en la página web, está el link, está en alguna de la información que os hemos dado. Es un test muy sencillito en que se va respondiendo a distintas cuestiones y al final te acaba diciendo si tienes riesgo de estar sufriendo periodontitis o no, y una recomendación respecto a ir a realizar un diagnóstico adecuado. Para evitar los problemas de las encías se debe realizar una higiene bucodental adecuada diaria. Es lo que estábamos insistiendo, ¿no? Que para las encías, para las enfermedades periodontales, la prevención primaria antes de que la enfermedad aparezca está muy relacionada con la higiene y con las visitas periódicas y estas profilaxis profesionales. Es algo que no es muy costoso, que exige una rutina y que forma parte de un estilo de vida saludable y que por tanto debemos de darle el énfasis oportuno. Aquí tenemos las recomendaciones que hemos hecho en la Sociedad Española de Periodoncia, muy sencillas: cepillar dientes encías, utilizar seda dental o cepillos interdentales, enjuagarse con un colutorio adecuado, si es necesario, renovar el cepillo cada 3 meses, esto es lo que hemos dicho antes, hacerlo 2 o 3 veces al día, y finalmente revisarse 1 o 2 veces al año según el riesgo. Ante cualquier síntoma, hay algunos signos y síntomas que le pueden ayudar a sospechar que padece enfermedad de las encías. Encía enrojecida, con sangrado e inflamación, pus en las encías, mal sabor de boca, dientes altos, tocan al cerrar la boca, diente flojo, se mueven o se desplazan, espacio entre los dientes, sarro. Bueno, ninguno de estos signos es patognomónico, pero puede ayudar a identificar el riesgo. Y una cosa que siempre nos ha llamado mucho la atención y que yo lo he discutido muchas veces con José Luis es que cuando uno le sangra el ojo, poco menos que en 2 minutos está en urgencias en el hospital. Es verdad. Pero cuando a alguien le sangra las encías, eso debe de ser normal porque nadie toma ninguna acción. Entonces, bueno, pues ante cualquiera de estos signos no significa que vayas a tener periodontitis, pero puede estar señalándote el riesgo y hay que intentar hacer diagnóstico precoz. Nosotros hemos hecho este esquema de señales de alerta para que cualquiera de esas cosas pues le hagan a uno demandar atención y valorar si realmente tiene problemas. Saltando el problema 8. Insista ante cualquier alteración de su boca, pregunte e informe. En personas con diabetes es frecuente que aparezcan otros problemas bucodentales, sí, sequedad, ardor de la boca, infecciones por hongo, peor curación de las heridas. En caso de sentir estos síntomas debe informar también al dentista. Sí. En realidad son menos frecuentes, pero también pueden ayudarnos a señalar que estamos ante un problema. Mejor descartar la diabetes o detectarla cuanto antes. Pese a no disponer de un diagnóstico claro de diabetes, puede existir riesgo de padecerla. El dentista puede evaluar su riesgo combinando un cuestionario con la evaluación de la salud de tus encías
y según los resultados le puede recomendar que haga una evaluación médica para descartar diabetes o favorecer una posible detección lo antes posible. Hay un cuestionario que se llama Findrix, porque vino de Finlandia, pero lo aceptó la Sociedad Europea de Diabetes, que es riesgo en Finlandia, pero se ha quedado con ese nombre, Findrix, que son unos ítems de 8 preguntas, que es valorado, y que allí te viene cómo lo tienes que evaluar, que si tienes antecedentes diabéticos, que si tomas algo por la presión arterial, si alguna vez has tenido la glucosa alta, si tienes el colesterol elevado, o sea, son 8 ítems. Entonces te hacen una suma, te dicen lo que le tienes que poner a cada ítem, y si tienes más de 14 puntos debe ser evaluado con glucosa o con una curva de glucemia. Ese test que lo puso en escena tu Mileto, que luego se ha venido, creo que a vivir a España, porque yo siempre me lo encuentro en Madrid, pues se está más caliente que Helsinki. Pues ese test fue el que sirvió en el estudio de prevención de la diabetes que se hizo, que hice antes referencia. Para meter a las personas en el estudio, lo primero que se hizo fue el test que resultó de una gran positividad. Por lo tanto, eso cualquier dentista lo puede hacer en su set, vamos, ¿no? Claro, este tema es muy relevante porque, como decía antes el profesor Herrera Pombo, hay 13,8% de prevalencia de diabetes en la población española, pero el 6% no está diagnosticado. Y cuanto más tardes en diagnosticarte, más riesgo tienes de tener complicaciones. Por tanto, el diagnóstico precoz, igual que con la periodontitis, es importante. Por tanto, nosotros pensamos que combinando un test de riesgo de la diabetes con un test de riesgo de la periodontitis, dado que ambos confluyen, seremos capaces con más facilidad de identificar estas personas. Y en la clínica dental acude la población, incluso cuando no tiene problemas, con lo cual de salud general, con lo cual podría ser un lugar donde pudiéramos empezar a identificar a estas personas. Esto ya lo había hecho luego en una publicación la doctora Laila, ¿no? Un trabajo precioso que había hecho con en Nueva York, hicieron en una universidad de Nueva York, hicieron este estudio y fueron capaces de detectar a una gran cantidad de diabetes. Sí, efectivamente. Me acuerdo del trabajo de Laila. Y lo más importante es el punto de partida de sus hábitos de vida, ¿no? Sí, lo que estamos hablando es que todo esto en el fondo forma parte de un estilo de vida saludable. Es decir, en la prevención y en el cuidado de los problemas de diabetes, en el cuidado de las enfermedades periodontales, necesitamos pues, factores tan relevantes y a la vez tan sencillos, una alimentación equilibrada, sin carne roja y saludable, con poca carne roja, un correcto descanso, la práctica del ejercicio, muy importante, pues es un factor de riesgo para todas las patologías crónicas de las que estamos hablando. Para los fumadores, pedir ayuda para dejar de fumar. Pensamos en el grupo de trabajo que el poner en marcha todas estas medidas, todo este decálogo de instrucciones, puede ayudar, algunos afectan, como hemos dicho, a la población, otros directamente a los profesionales, puede ayudar a que tengamos mejor situación de las encías, puede ayudar a que tengamos mejor control de la glucemia, tanto en las personas que ya tienen diabetes, como en prediabéticos, como el resto de la población, y que, bueno, que era el momento de pasar a la acción y difundir todas estas acciones. Este es el esquema en el que la Sociedad Española de Periodoncia juntamos toda la información que os hemos estado dando sobre la periodontitis, pero también tenéis disponible la información que hemos generado en este decálogo. Esta es la portada del decálogo, las instrucciones están en el material que os hemos dado y que, bueno, nosotros hemos estado hablando hasta ahora, nos hemos de hecho pasado un poquito de tiempo, pero lo importante también es interaccionar y que ahora cualquier duda o cualquier cuestión que queráis podamos resolverla en los próximos minutos. Así que el doctor Herrera Pombo y yo mismo quedamos a vuestra disposición para responder cualquier duda y agradeceros, bueno, luego lo volvemos a agradeceros que estéis aquí, agradecer también a las personas que estén al otro lado de la pantalla. Sí, también. Menos por no haber venido, por haber sido perezosos. Se han perdido. ¿Vale? Y también ahora si queréis, mientras estamos respondiendo a las preguntas, tenéis un cuestionario en vuestros papeles que deberíais de responder si luego queréis que la empresa colaboradora os haga un pequeño obsequio cuando salgáis. Tenéis que hacer las preguntas por el micrófono para que las oigan también en la realidad virtual. Cuando hablaban de las enfermedades
síntomas de las encías en sí, que a los fumadores no les sangran las encías, entonces no pueden saber si tienen enfermedad o no. ¿Por qué a los fumadores no les sangran las encías? El principal elemento involucrado es la vasoconstricción que producen muchos de los elementos nocivos que tiene el tabaco. Entonces, lo que hace eso es reducir el calibre de los vasos. En general, lo hace en el resto del cuerpo también. De hecho, a los fumadores, parte del riesgo del infarto de miocardio se debe a esa vasoconstricción que sufren en los segundos posteriores a estar fumando. En la encía eso ocurre también. Entonces se reduce el tamaño de los vasos. Por lo tanto, las encías se van a poder inflamar menos. Pero además, en la boca, por un efecto de combustión directa, también se produce más queratinización. Es como si las encías tuvieran más callo, están más blanquecinas, porque como roza el humo contra ellas, se queratinizan más. Y como se queratinizan más, tienen menos capacidad de inflamarse. Con lo cual, un fumador, aunque tenga periodontitis, aunque tenga gingivitis, va a ser difícil que note la inflamación. Y a veces un fumador deja de fumar y al cabo de un mes las encías empiezan a sangrar y dice, qué mal he hecho, porque deja de fumar y todo es terrible. No, no, es que tus encías están empezando a revivir. Ese hecho de que no se inflame o de que no parezca externamente inflamada, no solo nos hace ralentizar el diagnóstico, es que además es la explicación de por qué las encías se defienden mucho peor y hace que la periodontitis vaya mucho más rápido. En los fumadores es un factor de riesgo importante. Por tanto, la periodontitis y el tabaco son dos elementos que no conviven, es decir, no podemos manejar conjuntamente. A las personas que diagnosticamos periodontitis y fuman, lo primero que le decimos es tienes que intentar dejar de fumar, si queremos que tenemos alguna posibilidad de eso. Gracias. Deja de fumar si quieres conservar tus dientes y tu vida, decía un autor, Silverman. Porque además, cuando ya se combinan tantos factores de riesgo, los dos factores de riesgo principales para sufrir periodontitis son el tabaco y la diabetes. Claro, si tienes diabetes y fumas, entonces ya estás aumentando todos los problemas, porque el principal problema al final que va a tener una persona con diabetes está relacionado con las enfermedades cardiovasculares también, que también se ven favorecidas por el tabaco, con lo cual entras en un círculo vicioso en que todos los elementos son negativos y los factores de riesgo, digamos, se multiplican, ¿no? En relación con la diabetes gestacional, durante el embarazo también hay una entidad dentro de las enfermedades periodontales que es más prevalente, que es la gingivitis gestacional. ¿Existe alguna relación directa entre ambas entidades? Es decir, pongamos el caso de una paciente sana periodontalmente, sana en términos diabéticos, es decir, que no ha padecido diabetes antes de la gestación. ¿Sabemos si puede haber más riesgo de desarrollar, por ejemplo, gingivitis gestacional si se tiene una diabetes gestacional, o quizá el proceso de interacción entre ambas patologías tiene que ser más a largo plazo? Pues la verdad, que si quieres que te diga la verdad, no lo sé, porque ese tema no lo... Yo he visto muchas diabetes gestacionales, tendría que revisar ahora los protocolos allí de los ginecólogos o tal, porque no lo sé. Me parece corto espacio de tiempo, hay que tener en cuenta que la diabetes gestacional en general se acaba cuando se acaba el embarazo, si está el diabetes gestacional. Hay un porcentaje pequeño de gente que ya debuta con una diabetes tipo 2 después de haber parido, ¿no? Pero generalmente desaparece, se normaliza la tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, probablemente es poco tiempo para esto que tú me preguntas, pero honradamente es que no lo sé. La verdad es que a los ponentes de los cursos nunca nos gusta decir esto, pero yo tampoco lo sé. O sea, tendré que ir a mi revista preferida, que es Up to Date. Sí, Up to Date. Si tú le pones bien el tema, es la mejor revista del mundo. Es por puro interés. Mi cuñada está embarazada y no sé si tengo que vigilarle más las encías porque tiene diabetes gestacional. Lo que tienes que hacer es vigilarle inmediatamente las encías, que vas a ser original en el tema. Sí, puedes tener razón, pero no lo sé de verdad. No creo. Me parece demasiado corto tiempo para este tema, ¿no? Ni siquiera sé si las embarazadas normales han tenido clínica de gingivitis, si han sangrado más por las encías o tal. Es un tema que no lo he mirado nunca, honradamente no lo sé. Más preguntas, aunque haya que hacerlas por el micrófono y que nos puedan oír aproximadamente 2 millones de personas que están conectados ahora mismo. No tengáis
no tengáis temor, estamos aquí para responder preguntas. Sí, aquí es el micrófono. Hola. Bueno, nosotros somos estudiantes y estamos haciendo precisamente ahora un trabajo con la relación de las enfermedades periodontales con las enfermedades sistémicas. Y entre la diabetes también, que ya con lo que nos han explicado que es una enfermedad bidireccional, también mi pregunta era que si también sucede eso con las enfermedades cardiovasculares. La respuesta es sí y no. De manera general, la relación es diferente en la periodontitis y las enfermedades cardiovasculares. Es decir, la periodontitis se comporta como un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, pero las enfermedades cardiovasculares de manera general no se comportan como un factor de riesgo para periodontitis. Sin embargo, hay muchos factores intermedios que sí están relacionados. Entonces, parece ser que los hipertensos tienen mayor riesgo de sufrir periodontitis. Como este es un factor de riesgo común, es muy difícil al final separar una cosa de otra. Pero de manera general no tendríamos un mecanismo de explicación biológico por el que explicar que las enfermedades cardiovasculares aumentaran el riesgo de sufrir periodontitis. De manera directa. Como digo, de manera indirecta hay múltiples mecanismos de interacción. Obviamente el tabaco es un factor de riesgo para ambas dos. Los factores de riesgo son para ambas dos, con lo cual en los estudios sí que se pueden cortar cierta relación. Pero hasta ahora, hasta donde yo sé, sí que hay explicaciones indirectas, pero no directas. La mayoría de las interacciones que hemos visto, que he marcado yo en el esquema de la periodontitis con respecto a las enfermedades sistémicas, van a ser unidireccionales, excepto en la diabetes. Sí, no, yo estaba pensando en que hay que tener en cuenta que el papel que juega en todos estos procesos la inflamación sistémica, es decir, la inflamación generalizada, hecho común de la aterosclerosis, de la obesidad, de la diabetes, de la periodontitis. De tal forma eso es tan intrigante que en este momento Ciberden y el Carlos III ha dado una beca de 2 millones de euros a uno de nuestros mejores investigadores, profesor de la Universidad de Barcelona, precisamente para la investigación de la inflamación sistémica en todos estos trastornos que te acabo de enumerar. ¿Por qué en una inflamación sistémica la presentación del cuadro es distinta para distintos tejidos? ¿Qué es lo que ocurre para que un señor inflamación sistémica tiene periodontitis y luego al mismo tiempo tiene un hecho cardiovascular que también está matizado por inflamación sistémica? ¿Cuál es el mecanismo de producción de la inflamación sistémica? Aparte de los factores TNF-alfa, interleuquina, etcétera, de los factores proinflamatorios, inmunológicos y tal, pero el tema en sí de por qué se producen en distintos tejidos, distintas manifestaciones, distinta puesta en marcha de la inflamación no se sabe. De manera que Solorza, que ahora le han dado, hay 3 estudios que han sido patrocinados con fuertes sumas y yo creo que está todo lo que se emplea en ese tema y tal, pero el que más me ha impresionado, que ya ha salido publicado y aprobado para qué personas se le da, es el que habla del papel de la inflamación sistémica en toda esta serie de trastornos. Que es importante saber este tema porque yo creo que no se sabe. Es decir, en los enfermos que tienen periodontitis es verdad que si tú miras a ese enfermo y tiene diabetes tipo 2, tiene interleuquina 1, tiene interleuquina 6, tiene prostaglandina, tiene proteínas C reactivas y se las hace por un método súper específico alta, es decir, que tiene todos los factores proinflamatorios, incluso si le miras en el líquido crevicular, aparece alguno de estos, de los factores proinflamatorios, ¿no? Entonces hay que decir que ese es un problema que creo que no está resuelto. Tampoco sabría, como dije antes, explicártelo a tope. Yo sé que eso está preocupando ahora a muchos investigadores, ¿no? Te digo lo último que ha salido, que es esto que te acabo de decir, que hay un proyecto en marcha. Vale, muchas gracias. Más preguntas. Hemos dicho que no había timideces, que estamos en confianza. A ver, a nivel de la clínica, ¿nosotros podríamos saber si un paciente tiene diabetes en caso de que no esté diagnosticado? No. Sí. Está hablando de la clínica dental. De la clínica dental. Sí. No, perdona. Tú sí. Solo me faltaba eso, ahora decir que sí y esté en la puerta para que...
Volvemos a empezar para los que están en streaming, se lo volvemos a poner. No, con la clínica no, lo digo a los del streaming, que no, con la clínica dental no. En la clínica dental lo que pensamos, que es lo que pensaba la doctora Evanti Alala en Colombia y luego se ha reproducido en otros sitios del mundo, lo que pensamos es que si hay una persona que según el test FINRIS que ha explicado el profesor Herrera Pombo nos da un cierto riesgo de moderado a alto y además hacemos una evaluación de la salud de las encías y nos da unos ciertos valores altos y combinamos las dos cosas, los que nos den valores moderados altos en ambos casos, junto con otros factores, podemos pensar, y no se les ha hecho, no tienen diagnóstico de diabetes todavía, podemos pensar que tiene un alto riesgo y lo que vamos a hacer con esa persona es, en la consulta dental podemos hacer una medición de la glucemia o de la hemoglobina glicosilada, y si la medición es alta, entonces lo vamos a enviar a su médico para que inicie el procedimiento para hacer un diagnóstico oficial. Esto que, como digo, ha beneficiado a muchas personas en estos estudios, si fuéramos capaces de hacer un protocolo razonable y pudiéramos identificar a personas que tienen diabetes pero no lo saben, como digo, desde el punto de vista de la salud, sería uno de los impactos más grandes que podemos hacer en las clínicas dentales. Porque estábamos preguntando desde la clínica dental y esto es algo que el doctor Herrera Pombo y yo, cuando empezamos a trabajar juntos, a pesar de nuestro apellido, no somos familia. Lo cual es bueno porque si no diría el tío ha traído al sobrino y nosotros como solo tenemos el apellido y yo un hijo que se llama David Herrera. Sí, y de vez en cuando me manda algún mensaje. También es verdad. Pero yo siempre le digo que... Entonces, la clínica dental es un lugar más donde da salud. No solo salud bucodental, sino salud. Y la clínica dental, por su organización, tiene acceso a muchas personas que no van de manera habitual al médico. Y por tanto, es en el único sitio donde vas a poder hacer ese diagnóstico de una patología desconocida. Y por tanto, es fundamental y debe de convertirse en un lugar fundamental para la prevención. Hoy estamos hablando de diabetes, pero también se está haciendo lo mismo en cuanto al riesgo cardiovascular. Pero de manera paralela, al mismo tiempo, en la consulta de medicina de los profesionales que manejan la diabetes, debe de hacerse la misma actitud en relación con la salud bucodental. Es decir, ahora, y eso está claro, estaba claro desde hace tiempo, pero ahora tenemos todavía mucha más evidencia, con esa interacción, una persona que maneja, un profesional de la salud que maneja a un paciente con diabetes, tiene que también ser consciente de los problemas de salud bucodental, porque si no, no va a tener éxito en su manejo. O sea, si el paciente, si tú solo te preocupas, como ha pasado prácticamente hasta ahora, de 2 o 3 cosas relacionadas, pero no te preocupas de la boca, pues entonces tu paciente puede estar descompensado y en el fondo lo que vas a tener es todos los problemas. Por tanto, a lo que hemos explicado hoy nos repercute a las consultas dentales y a sus profesionales, a las consultas de medicina y a sus profesionales, a los pacientes, pero también a las personas con prediabetes y a la población en general. Quiero decir, es que estamos hablando de los problemas de salud que matan a las personas en los países desarrollados. Estamos hablando de los problemas cardiovasculares, estamos hablando de la diabetes, no estamos hablando de cosas banales. Estamos hablando quizá de lo más serio de la salud, como digo, en un país desarrollado. Y como decía también antes el profesor Herrera Pombo, cuando los países se desarrollan, como les está pasando a los países de Europa del Este, sí, tienen estos problemas en incremento. O sea que tenemos que ser capaces de controlarlo. ¿Cómo? Pues hay muchos elementos preventivos que hemos enumerado, muchos elementos de estilo de vida, de hábitos de vida saludable, que benefician a todas estas patologías juntas, porque todas, como preguntáis antes, interaccionan a través de la inflamación sistémica. Si somos capaces de revertir eso de alguna manera, pues nos vamos a poner en una situación mucho más favorable desde el punto de vista de la salud pública, ¿verdad? Gracias. ¿Ese tipo de estudios también se pueden aplicar en cuanto al paciente infantil? Bueno, vamos a ver una cosa. Realmente hay muchos, la misma Laila tiene muchos estudios hechos en población infantil y el primer autor que habló de la quinta complicación, Harold, danés, pues en realidad estudió gente joven, no niños, pero estudió población de diabéticos tipo 1 que tenían más de 10 años de evolución de su diabetes
y por lo tanto muchos de ellos habían empezado a ser diabéticos con menos de 18 años, ¿no? Y entonces, como él los vio con más de 10 años de evolución de diabetes, por ejemplo, una cosa que encontró fue que tenían más periodontitis los que tenían ya retinopatía diabética. Y entonces él pues sumó eso de diabetes tipo 1, que nuestra amiga esta también ha hecho en niños. Pero tipo 2. Ah, bueno. Levante al ala lo que he estudiado es tipo 2. Claro. Niños, y los que tenían Claro, diabetes claro, tenían sí. mucha peor situación de las encías que los que no tenían diabetes. Sí, y eso sí, para ellos fue una sorpresa, sí, un sí. hallazgo muy importante, porque os he comentado cuando hablábamos de la prevalencia de las enfermedades periodontales que el factor edad es muy importante, que la prevalencia aumenta mucho a partir de los 35 años. Por debajo, y especialmente en adolescentes, es muy baja. Y en nuestro medio mucho más baja. Pues en estos estudios, claro, esto era población de Estados Unidos, Claro. iba a decir que tiene mucha obesidad en adolescencia, pero claro, España creo que ya está por encima de Estados Unidos en obesidad. Tenemos un 20 y tanto por ciento. Ahí ha salido ahora los resultados últimos de España. No, pero te iba a decir una cosa. O sea que sí, ¿Sabes lo que... la respuesta es que sí, que aplica también sí. a los niños sorprendentemente. Bueno, es que ha dicho David Herrera una cosa que se me ha pasado antes, que es que curiosamente en la población de los Estados Unidos ha habido tal cantidad de obesidad infantil y tal cantidad de eventos que acompañan a la obesidad infantil, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, incluso hipertensión arterial, etcétera, que estos niños han tenido diabetes tipo 2. Esto es inaudito, esto no viene en ningún libro, tienen diabetes tipo 2. Este estudio ha sido hecho en toda Europa y en España especialmente lo ha hecho un catedrático de la Universidad de Zaragoza, que es un investigador fenómeno, y él no ha encontrado ni un solo ningún solo niño con diabetes tipo 2 en España, a pesar de la tasa de obesidad, ni con diabetes tipo 2, para nada. Lo ha publicado en una, no sé si en el American Journal of Medicine, en una revista de impacto, ¿no? Y luego es que en Europa los estudios que hay hecho tampoco han demostrado que los niños en Europa hayan desarrollado diabetes tipo 2. En Europa del Este lo que ha habido ha sido un repunte de la diabetes tipo 1, que trae desesperado a todos los investigadores del área aquella, porque no saben muy bien a qué atribuirlo. Pero el fenómeno que ella ha estudiado entonces, que no me acordaba del tema, pues es que lo ha estudiado en diabéticos tipo 2 en niños, que eso es un verdadero desastre. Un niño con 12 años con presiones sistólicas de 140 y con diastólicas de 90 y con colesteroles de 250, es un desastre, vamos. Y con un índice de obesidad, pero claro, así ha resultado el tema. Bueno, las autoridades americanas han puesto todo un esquema en marcha de tratamiento en áreas de salud nuevas que han hecho para ese tipo de muchachos, sí. Sí, pero te das cuenta que las preguntas están siendo mejores que la charla. Pues claro, como pasa siempre. O sea, Lo malo es cuando las preguntas no se pueden responder. Eso ha habido una. No sé si queda alguna pregunta más. ¿Tenéis alguna duda más que resolver? Que podamos resolver, ¿eh? Porque ha habido alguna que no hemos podido resolver. Buenas tardes. La diabetes tipo 2 es una enfermedad hereditaria, pero por hábitos nutricionales nocivos y por sedentarismo se podría desarrollar. Hombre, esos son actualizantes, sí, sin duda ninguna. Es decir, la proporción de obesidad en la diabetes tipo 2 es muy grande, Entonces, por eso en la diabetes tipo 2 uno puede intentar prevención. Y de hecho, ya lo digo, que hay mucha gente que con prevención, con reducciones de peso no demasiado importantes y con la actividad física, que es un problema. El problema es no dejar nunca la actividad física moderada, ¿no? Porque hay la gente que dice, he perdido 6 kilos y deja de andar, o deja de correr, o deja de hacer el ejercicio de nadar, o de bailar, que ponía en el último diabetes que hay, de lo que hay que hacer. Dancing, venía este año, lo habían puesto por primera vez, que por cierto este año por primera vez citaban también, menos mal, hombre, los americanos, a la dieta mediterránea. Y le dedicaban 8 o 10 páginas, de las 150 que tienen. Oye, que sí, que efectivamente hay factores de actualización y factores de riesgo, pero que tiene una base genética, eso seguro. Seguro, vamos, incluso hay unos cuadritos hechos, pues no me acuerdo ahora mismo quién, pues un español, donde dice, si el padre es diabético, ¿qué porcentaje de los que he estudiado de los hijos son diabéticos? Tanto.
de los si son hermanos, no sé qué, tanto. Si son gemelos univitelinos, ya ni te cuento. Es decir, que la genética tiene un papel preponderante, pero la genética, si no tiene factores de actualización, pues a lo mejor se retrasa la aparición, etcétera, ¿no? Sí. Lo que no vamos a decir es el número de genes involucrados, porque creo que durante la charla se han actualizado a 44 ya. Está subiendo en el contador. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. Eduardo, tú que duda, tú te has quedado con la ganadora, nos quieres decir algo para enseñarnos algo, porque ha pedido el micrófono y no se lo habéis dado. Pues no sé, José Luis, yo creo que ya entonces agradecimientos. Sí. Agradeceros a todos que estéis aquí, agradecer también a los que están allí, agradecer a la Sociedad Española de Diabetes como anfitriona de este evento, agradecer a la Federación Española de Diabéticos por la colaboración, agradecer a Sanstar por el apoyo logístico. Este evento se está celebrando hoy aquí, pero hay 7 eventos planificados en distintas ciudades de España, además de la retransmisión. Y bueno, agradecer a la Sociedad Española de Periodoncia también, ¿no? Bueno, que yo presido. Que ¿no? Y al grupo de trabajo, nosotros formamos parte de ese grupo de trabajo, de hecho él es el coordinador y yo el secretario, pero el grupo de trabajo lo forman 10 personas. Los dos juntos. Nos llamamos muy bien. Que luego que hemos sido un grupo de trabajo de verdad. Y nada más, que estamos a vuestra disposición, que cualquier material que necesitéis va a estar en la web, que esta presentación va a estar en la web y que esperamos que lo que hemos hecho hoy sirva para que pongamos un granito de arena más en conseguir que la prevención de estas dos patologías. Y agradeceros mucho, porque yo siempre digo que cuando hablo de una charla, como me pasaba en la Facultad de Medicina, cuando daba una clase, hay que ver lo que he aprendido hoy. Me han hecho 5 preguntas y 3 no me las sabía. Y entonces eso es importante, porque llegas a tu casa, tú de ahí a ver qué más preguntas. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Acordaros, cuestionario de relleno, son solo 6 páginas y se canjea.